para quien lo busque. Muy bien. Pero Adelante. nada más le tienen que poner que están de acuerdo en que se grabe ahí, por favor, en su teléfono aparece la leyenda. Bueno, hola Crisol, hola Gaby, hola Aurem. Hola. ¿Me escuchas bien, Gaby? Sí, Dani, te escucho bien. Sí, entonces, no sé si me escuchaste por completo, entonces te voy a Sí, pedir de favor si me apoyas también para sí, ir claro, aclarando claro. puntos. Que Para vas a que dar la gente, una introducción. Sí, Dani, claro que sí. sí, por favor, Sí. porque como todos recordaremos, también ahí a Crisol, por favor, le voy a pedir la ayuda. Todos cuando empezamos en el curso tenemos el mismo temor, porque es un temor de no entender. Es un aspecto de la pena, ¿no? De no entiendo y mejor no pregunto. Y mejor, por eso dicen que no hay preguntas tontas, ¿no? Pero ahorita, ¿a qué horas son? Déjenme checarlo, por favor. De hecho, a las 7:08 empezamos. 7:10, por favor. Porque de hecho iban a entrar otras personas que también no conocen del curso y nada más esperar a ver si sí pueden entrar. ¿Les parece bien? Ya, entonces que todavía no quieres que grabe. ¿Corto esta grabación? Sí, tantito nada más, ¿no? Jackie, por favor. Listo. Adelante, Dani. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Daniel y vamos a comenzar el día de hoy con la clase de hoy con la oración del sanador, por favor. ¿Sí? Para aquellos, ¿le podrán poner un separador a su libro, señora Betty, por favor? Y la oración Claro. con la que vamos a iniciar viene en la página 30 y ¿qué? ¿32? 31. 30. Ok, la 30. Sí, aquí estoy. Es en la página 30, señora Betty, por favor. Sí. Abajito del renglón o la sección 18 y comienza con cursivas que dice estoy aquí. Ahí comienza. Sí, ya estoy. Ok. Bueno, algunos ya se la saben de memoria. Por favor, si me ayudan, si quieren cerrar a alguien los ojos, lo puede cerrar y si no los quiere cerrar también está bien, ¿sí? Y dice la oración del sanador, dice, estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió, no tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará ahí conmigo. Y sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Ok. Bien. Gracias. Vamos a comenzar el día de hoy. Les comentaba a mis compañeros, los que ya se habían conectado un poquito antes, que la clase de hoy no vamos a comenzar de inmediato con la parte que correspondía al capítulo 7, ¿verdad? Que vamos a hacer una pequeña introducción para mis compañeros que están aquí que no conocen nada del curso, poderles explicar qué es el curso de milagros. Es decir, cómo se inició, por quiénes se inició, cómo funciona, cómo se trabaja, para qué propósito es todo esto y sobre todo cómo lo aplicamos nosotros en nuestra vida. Que de hecho, para quienes ya tienen un poco más de tiempo en el curso, se van a dar cuenta que lo más difícil del curso es llevarlo a la práctica, porque leerlo, digerir las palabras de manera intelectual es algo muy bonito, muy agradable para el intelecto humano, ¿sí? Pero que si no se aplica, vendría a ser, como se dice por ahí, es letra muerta. Entonces, la importancia del curso es poderlo entender intelectualmente para que en un momento dado nosotros podamos aplicarlo en el diario vivir de nuestra vida. Es decir, ¿a qué se refiere el curso de milagros? Que no es que el mundo o las circunstancias en el mundo vayan a cambiar, van a seguir siendo exactamente las mismas, pero lo que va a cambiar, como dice el curso de milagros, el milagro a que se refiere es el cambio de pensamiento, es que yo voy a poder estar tranquilo, voy a poder estar en paz y voy a poder ver las cosas de una manera diferente a pesar de lo que parece que sucede allá afuera. Y cuando digo lo que parece que sucede, es todas las cosas que a veces que sentimos, que nos hemos preguntado, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿No? O sea, a pesar de esas circunstancias vamos a poder estar en paz, que ese es el propósito del curso, el cambio de pensamiento.
Bueno, aquí a mis demás compañeros que tienen el tiempo en el curso, voy a comentar cómo comienza el curso, pero si involuntariamente caigo en un error o en una información incompleta, con toda libertad lo pueden ampliar y la pueden corregir, porque ese es el propósito de esto. Y una vez que terminemos la introducción, ya entramos por completo a lo que es la clase del día de hoy. ¿Les parece bien? Sí. Ok, pero vamos a hacer el propósito de participar. ¿Sí? Bien. Sí, Dice Dani. que el curso de milagros se inició allá por los años de 1960 y tantos en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, cuando dos personas que trabajaban en un hospital psiquiátrico, que una de ellas se llama Helen Schuman y el otro se llamaba Bill Tayford, dice la historia del curso de milagros, ahí en la introducción, no, en el prefacio del libro del curso narra esa historia, pero ahorita la recordamos. Dice que esas dos personas tenían muchos conflictos en su lugar de trabajo, ¿sí? O sea, es decir, había la disputa de querer sobresalir uno sobre el otro, que creo que todos como seres humanos vivimos esa misma situación, porque de hecho se da incluso en la familia, ¿no? Así como querer ser el hijo consentido de la mamá o del papá. Y que de hecho hasta se bromea, ¿no? Ah, es que yo soy el consentido. Básicamente es la misma rivalidad, pero expresada en un ámbito laboral. Entonces dice que estas dos personas peleaban mucho y disputaban mucho entre sí porque competían entre ellas. Y que hubo un momento en que Bill Tayford, cansado de esa situación, harto, así como cuando nosotros tenemos muchas situaciones que ya nos fastidiaron, que no podemos soportar más, que estamos desesperados y buscamos una solución a esos problemas, hubo un momento en que este hombre gritó, es que esto no puede seguir así, tiene que haber otra manera, ¿sí? Me imagino cuando yo leo esa parte que ese hombre Bill Tayford tuvo que haber dicho ese grito de desesperación, dice el curso ahí, con todo el corazón, ¿sí? Tuvo que haber dicho, tiene que haber otra manera de ver esta situación. Y que Helen Schuman le contestó y le dijo, sí, estoy de acuerdo. Y si existe esa otra manera, yo te voy a ayudar a encontrarla. Es decir, que dos personas se unieron para resolver una situación o un conflicto. Bueno, al tiempo que ya se lleva en el curso, se entiende que cuando se dice que esas dos personas se unieron, quiere decir que se unieron en la mente, es decir, en el pensamiento, buscaron tener un mismo objetivo. ¿Sí? Hasta ahí va bien con lo de la introducción. Ahí les pregunto a mis demás compañeros. Sí, Dani, vas bien. Sí, Sí, Daniel. ok. Y dice que una vez que estas dos personas decidieron encontrar una mejor manera de vivir, básicamente eso es lo que dice el curso de milagros, dice que Helen Schuman en uno de esos días, estando en su casa, en su departamento ahí en Nueva York, empezó a escuchar una voz interna. Ella trabajaba en un hospital psiquiátrico y es de imaginarse la reacción de esta mujer cuando ella empieza a escuchar una voz interna y que más o menos dice que le dijo, toma el papel y apunta, esto es un curso de milagros. Y dice que al escuchar con una claridad increíble esa voz en su mente, se espantó y botó todo y que le platicó al otro día a su amigo, oye, ¿qué crees? Me estoy volviendo loca. Le dijo, ¿por qué? Le dijo, es que creí escuchar una voz en mi mente que me decía, toma tu pluma y apunta, esto es un curso de milagros. Y creo que me estoy volviendo loca, o sea, estaba llena de miedo y le dijo a su amigo, ¿y qué más te dijo esa voz? Y le dijo, pues nada. Y le dijo, ¿y qué piensas hacer? Y dijo, pues nada, estoy muy espantada, ¿qué tal si estoy loca? Y bueno, dice que su amigo Bill Tayford le dijo, bueno, ¿y qué pasa si escribes? Le dijo, pues no sé, le dijo, pues agarra la pluma y escribe, o sea, haz lo que te dice la voz, escríbelo. Y ya mañana me lo traes y vemos qué pasa. Y le dijo ella, bueno, pues ya que, ¿no? Y dice que en la noche volvió a escuchar la voz que le decía, toma la pluma y escribe, esto es un curso de milagros. Y ella hizo caso, agarró la pluma y empezó a escribir. Dice que ella sabía taquigrafía. Entonces empezó a escribir en taquigrafía todo lo que el dictado interno que recibía, porque ya más adelante dice que es un dictado interno, ¿no? Que empezó a escribir y escribir y escribir, y al otro día se lo llevó a su amigo Bill Tayford, y que él lo transcribió de la taquigrafía al inglés, ¿no? Bueno, a la lectura ordinaria, y que se sorprendió de lo que había escrito. Le dijo, oye, ¿ya viste lo que escribiste? Y le dijo, sí, le dijo, pero ¿te das cuenta de la profundidad espiritual de lo que escribiste?
Le dijo, pues no sé, le dijo, pues es que tú no pudiste haber escrito esto. Y dice que ese proceso, o sea, de que todas las noches recibía el dictado interno y ella escribía en la taquigrafía y al otro día se lo llevaba y su amigo lo transcribía de la taquigrafía a una lectura ordinaria. Y que en ese proceso duraron, no me acuerdo bien, bueno, sí me acuerdo, pero es para que participen los demás. ¿Me pueden recordar cuántos años duró el dictado interno en la voz 7 años. de 7 años duró que todas las noches recibía el dictado interno y escribía en taquigrafía y al otro día se lo llevaba, ¿sí? Y el resultado de esos 7 años de trabajo es esto que tienen aquí en sus manos, este libro, que son, bueno, ya no se ve en la pasta del libro, pero son 5 libros, ¿o cuántos son? Por favor, que ahora voy a Son recibir 3 la clase de mis libros. compañeros, no me acuerdo. Ah, ok, Son 3 tres, libros. son 3 libros y ¿Qué 2 es el libro de? anexos. Ok, Gaby, ¿me puedes ayudar recordándome qué libros son? ¿Cómo se llaman los libros? Y más o Claro que menos, sí. ¿de qué trata el libro? Por favor. Sí, claro que sí, Dani. Este tomo que tienen ustedes en sus manos, este libro, contiene 3 volúmenes, digamos. El libro de texto, el libro de ejercicios y el manual para el maestro. Y una pequeña parte que se llama clarificación de términos, pero que se encuentra dentro de estos 3 volúmenes. Algunos años después de haber completado este libro o este dictado, se recibieron 2 volúmenes más que se llaman anexos a un curso de milagros. Uno se llama El canto de la oración y el otro se llama Psicoterapia, propósito, proceso y práctica. Porque William Tedford y Helen Schucman eran psicólogos clínicos que trabajaban en la Universidad de Columbia, en el Hospital Presbiteriano de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Gracias, Gaby. Digan. Abusando de tu disponibilidad, ¿nos puedes explicar rápidamente las características de cada una de las partes de los libros, por favor? Con gusto. Aunque sea de una manera breve, por favor. Sí, con gusto, Dani. El libro de texto es la base teórica de este libro. Obviamente ofrece toda la teoría que sostiene todo este material y toda su práctica. Este libro, como bien dijo Dani, no tiene nada que ver con religión, sin embargo, tiene una espiritualidad muy profunda, contiene una parte metafísica también muy importante, muy interesante, tiene también sus tintes de filosofía y de psicología muy sofisticada, pero es teoría. El libro de ejercicios está compuesto de 365 lecciones, una para cada día. Es la práctica, digamos, la práctica que está sostenida por la teoría. El libro de ejercicios es lo que se conoce como el entrenamiento mental en sí, porque este curso es un entrenamiento mental y esas 365 lecciones componen ese entrenamiento mental para hacer un cambio total de nuestra manera habitual de pensar con miedo a una manera de pensar desde la paz y el amor. El manual para el maestro es una serie de preguntas, está escrito a manera de preguntas y respuestas que son de temas especiales que los estudiantes preguntan y que ayuda al estudiante, porque todos somos estudiantes aquí, que ayuda al estudiante a clarificar ciertos temas dentro de su estudio de teórico y práctico también. Y el canto de la oración y la psicoterapia, propósito, proceso y práctica, que son 2 anexos, pues como su nombre lo dice, son anexos a este curso y hablan de un proceso, de unas fases para aprender a orar correctamente. Y el manual de psicoterapia, el anexo de psicoterapia, es un anexo que ayuda a todo estudiante a aprender a explorar su mente, a observar su mente para saber qué es lo que está ocurriendo ahí, por qué no me siento en paz,
¿Cuál es la razón de eso? Cuando pienso que la razón es lo que está afuera, lo que ocurre en el mundo, las relaciones con las personas, pero en el fondo, dentro de nuestra mente, hay una causa y ese manual o ese anexo nos enseña a darnos cuenta cuál es esa causa para poderla liberar y alcanzar un estado de paz. Esto es a grandes rasgos, porque este es un entrenamiento mental muy, muy profundo y muy extenso. Entonces, a grandes rasgos, espero haberles podido explicar brevemente lo que es este libro. Sí, así fue, Gaby, muchas gracias. Y entonces el resultado de esos 7 años de dictado interno es el curso de milagros. Y si empezaron en 1960 y qué, ¿empezaron? 65, 65. 1965. Entonces, en 1972, al terminarse el libro, se empiezan a repartir las primeras copias del libro y a partir de esa fecha se fue extendiendo y extendiendo y extendiendo hasta un nivel que ahorita no sabría decir a nivel mundial en cuántos países está y en cuántos idiomas ha sido traducido, cuántos estudiantes hay en el curso. No sabría decir eso exactamente, pero sí sé que gracias a esas dos personas, el día de hoy nosotros nos podemos reunir, estudiar ese escrito, y aunque no recibimos ese escrito directamente en nuestras mentes, sí nos podemos beneficiar de él como tal, siempre y cuando nosotros podamos tener la voluntad y la determinación de así quererlo. También se vale que querramos estudiar nada más a manera de entretenimiento el curso, porque sí, porque poco a poco se van filtrando las ideas espirituales que contienen en el curso, ¿sí? Y dice que una vez, regresando a lo que era la transcripción del curso de milagros, dice que Helen Schumann en alguna ocasión dijo ella, no lo dice así en el libro, pero yo lo entiendo así, que ella así como que un día estuvo escribiendo escribiendo el dictado, y más o menos en su mente dijo, bueno, ¿yo por qué estoy escribiendo si ni sé ni quién es este mono que me está dictando? Que le dijo, oye, tú el de la voz, ¿quién eres a final de cuentas? Porque yo aquí bien obediente y no sé ni a quién estoy haciendo caso. Y la voz que le dijo, le respondió y le dijo más o menos, pues yo soy Jesús. Y ella le dijo, ah, chis, ¿cuál Jesús? ¿El Jesús, Jesús? Dijo, pues sí, el Jesús, Jesús. Y dijo, ¿yo qué tengo que ver contigo si yo soy judía? Y dijo, pues dirás que eres judía, pero pues tú eres, no lo dice así en el libro, pero yo entiendo que Jesús le dijo, pero pues tú eres la mente más accesible en estos momentos para que mi trabajo pueda llegar a través de ti a todas las personas que les tiene que llegar. Y que Helen se resistió porque como todo ser humano no nos gusta que alguien nos pueda mandar. Nos gusta tener la idea de que somos libres e independientes y que decidimos por nosotros mismos, ¿no? Ya con el curso te vas dando cuenta que es el ego el que nos hace creer que eso es lo que pasa. Pero dice que finalmente ella accedió a seguir transcribiendo el curso y ese es el resultado que tenemos el día de hoy, ¿sí? Poder estudiar el curso. Sí sé que cuando vemos el libro, así como que se ve como que, son muchas hojas, uy, está bien pesado. Incluso como las hojas son bien delgaditas, ha habido gente que me dice, es como la Biblia. Y yo, no, no es como la Biblia. O sea, no tiene nada que ver con la Biblia. Utiliza términos cristianos, sí, pero no tiene que ver con la Biblia. Y si de hecho cuando hace alguna referencia a alguna parte que venga en la Biblia, lo hace para reinterpretarla, ¿sí? Para decir, sí, eso dice ahí, y tú entendiste esto, pero esto no es lo que dice realmente ahí. Esto es lo que realmente quiere decir ahí. Y uno de esos conceptos que reinterpreta es que dice que nosotros no somos pecadores, que no hemos pecado como tal. Cuando tú empiezas a darte cuenta de eso, nunca te pones a analizar el peso profundo que tiene en nuestra conciencia la idea de sentirnos pecadores, es decir, de sentirnos culpables. ¿Sabes cómo se siente una persona cuando se siente culpable? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué sensación se siente cuando uno se siente culpable? Una carga, te sientes cochino. ¿Sí? ¿Y cómo se siente el riesgo cuando sientes que te van a descubrir? Temerosa. ¿Verdad? Se siente Sí. miedo. ¿Sí? Y una de las reinterpretaciones que da el curso es que dice, tú no eres pecador. Lo que cometiste son errores. Y dice el curso Sí, de un gran milagros. peso, ¿no? Sí, se quita el gran peso, Gaby. Es eso. Platicaba no recuerdo con quién platicaba, que me decía, se siente como un costal pesado, pesado. ¿Sí? Una carga de conciencia que creímos que hemos fallado, ¿no?
se siente esa culpa y dice, y les decía, esa reinterpretación que da el curso de milagros es que dice, no cometiste pecados, has cometido errores. Y dice en el curso de milagros que ¿qué es lo bueno de los errores? ¿Me ayudan, por favor? Que se Que pueden pueden corregir. corregir. Ay, Dice, Sí. lo bueno de los errores es que se pueden corregir. Y cuando tú empiezas a entender ese concepto, dices, ay, entonces ya no me tengo que estar flagelando con la culpa de que hice esto, de que hice lo otro, de que me equivoqué y de que por allá. Y dice Jesús, pues sí, sí lo puedes seguir haciendo, pero solo si tú quieres, porque yo te acabo de decir que solo cometiste errores y que esos errores los puedes corregir. Y dice, pero para corregirlos tiene que haber un cambio de pensamiento, ¿sí? Porque el origen o la causa de tu sufrimiento es que te crees pecador. Una vez que corrijas esa causa de que te crees pecador, el efecto que es la culpa se elimina. Es decir, una vez que corrijas ese error en tu conciencia, ya no te vas a sentir pecador. De hecho, te vas a sentir libre. Hay una parte en el curso que dice, no te imaginas la tremenda paz y la profunda tranquilidad que se siente de convivir con tus hermanos sin juzgarlos. Si no mal recuerdo bien en los primeros capítulos. ¿Sí? Es decir, al no haber culpa ya en tu conciencia, ya no juzgas a los demás. Y como ya no juzgas a los demás, puedes convivir en armonía con ellos. Es decir, eres más accesible, eres más feliz. Otra parte del curso, si alguien la recuerda bien, dice, empiezas a sonreír más a menudo. No recuerdo si vienen en las lecciones o en el texto, pero dice, empiezas a sonreír más a menudo. ¿Sí? Es decir, la culpa que en algún momento experimentaste, esa zozobra, que no sabes de dónde proviene, esa vocecita que te dice, no, eres ojete, ya no te la crees. Que tú dices, ¿por qué si puedo tener todo para estar en paz? ¿Por qué me siento intranquila? Bueno, esa es la voz del ego que te está aguijonando la conciencia de decirte, eres culpable, eres culpable, eres culpable. ¿Sí? Con la reinterpretación del curso, es decir, vas aceptando los principios filosóficos, como decía Gaby, salpicados de psicología y de espiritualidad, te vas dando cuenta de que no eres pecador. Te equivocaste, sí, es cierto, te equivocaste. Y tal vez te sigas equivocando en muchas circunstancias, pero ahora la diferencia es que la culpa ya no te apresa, ¿sí? Ya tienen los medios para liberar tu conciencia, es decir, para corregir los errores, ¿sí? Yo a veces me preguntan del curso y dicen, ay, que suena bien bonito, sí lo quiero estudiar porque me quiero sentir bien. Y yo les digo, oye, sí, suena muy bonito, pero la realidad es que el curso al principio no te va a sentir bien, no te va a hacer sentir bien. Si lo estudias genuinamente y con conciencia, el curso te va a hacer sentir mal. ¿Alguien me puede ayudar a explicar por qué el curso parece que te empieza a hacer sentir mal? Es decir, que te empiezas a sentir peor. Porque te ¿Nadie? lleva a que veas tus errores, precisamente. Por eso, Sí, porque te lleva a observar tus errores y a enseñar a corregirlos. Y como dices tú, Dani, a los humanos no nos gusta que nos señalen nuestros errores. sí. El Es el curso darse cuenta. se empieza Es uno el a dar cuenta, es el darse cuenta. sí, se empieza uno a dar cuenta y nos pone frente a frente a las cosas que siempre quisimos esconder en nuestra conciencia y que dijimos, no, es que yo no quiero recordar eso. Te pone frente a frente a los hechos vergonzosos de tu vida, a las equivocaciones que has cometido en tu vida, que no has querido confrontarlas. Cuando digo confrontarlas, no es que pelees con ellas, sino que simplemente las ves frente a frente y llega un momento que tienes que decir, sí, sí, me he equivocado. Y al ser humano le cuesta mucho aceptar que se ha equivocado, porque nos gusta mucho pensar que siempre hemos tenido la razón. Entonces, mirar de frente lo que tenemos escondido en la conciencia se vuelve algo, al principio algo difícil, pero dice Jesús, pero con la luz del entendimiento y su compañía lo podemos corregir. Es decir, esa confrontación con tus hechos del pasado, no lo haces solo, lo haces a través de Jesús o del Espíritu Santo y te puedes dar cuenta que esas situaciones de las que te avergonzabas no significan nada. Más o menos es como cuando tú cometes un error y la otra persona ya ni se acuerda, pero tú te acuerdas y te sientes mal. ¿Por qué? Porque tú sigues aferrado a recordar ese hecho que te molestó, que te lastimó,
en el cual te sientes traicionado o lo que sea. Es decir, ese hecho te hace sentir mal, pero porque tú vives aferrada a ese pensamiento. Por eso el curso de milagros dice que el milagro es un cambio de pensamiento. Darte cuenta que en realidad no ha sucedido nada. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Por eso es importante poder estudiar el texto para poder entender las lecciones. Y una vez que entiendes las lecciones y las vas en tu propio proceso, te vas dando cuenta que es verdad lo que dice el curso, que puedes vivir en paz. Decía ahorita aquí Román, porque te das cuenta de que te has equivocado y te cuesta reconocerlo. El martes en el grupo, una compañera decía, es que mi novio ya no viene porque dice que ahora que vino con el curso ya se hizo más pendejo, ¿no? Así nos dijo. Es que el curso me apendejó, dijo. Y le digo, no, es que el curso no lo apendejó. O sea, ya era pendejo, pero no se había dado cuenta. Cuando el curso empezó a darse cuenta que estaba equivocado. Es que esa es la realidad. Es O sea, cierto. ya hacía pendejadas, pero no se había dado cuenta porque pensaba que siempre hacía las cosas bien. Con el curso se empieza a dar cuenta que sí vivía equivocado. Y le molesta darse cuenta que ha vivido equivocado y es más fácil decir, es que el curso me hizo así. No, gracias al curso te diste cuenta que toda tu vida habías vivido así y por eso te molestas. ¿Sí? Eso no lo hace ni bueno ni malo. Con esto, empiezas a reconocer que te has equivocado. Yo estoy en el curso y no por eso te voy a decir que ya no me equivoco, sí, me voy a equivocar. Y mucho, tal vez. Pero ahora la diferencia es que me tardo menos en tratar de corregirlo o de corregirlo. Me tardo mucho menos. Luego aquí mi esposa me dice, ay, te disculpas ya después de 15 días. Yo lo pienso y digo, ay, qué bueno, porque en otras ocasiones me hubiera disculpado hace un mes o a lo mejor ni me disculpo. No, ¿sí? Para ellas a lo mejor se le hacen mucho 15 días, pero yo le digo, ay, qué bueno que por lo menos ya me disculpé, porque en otras ocasiones, pues yo digo, ay, ya se contento, pues ya ni se acuerda, pues ya. ¿Para qué menciono el tema? ¿Para qué le remuevo? ¿Sí? Pero eso es, entonces el curso sí te va a hacer sentir cosas, si lo podemos llamar así, pero también va a haber momentos en que te vas a hacer sentir muy mal, no por el curso en sí, sino porque es como en un depósito de agua, que tú al momento lo ves y lo ves así como blanco y cristalino, y de repente metes la mano y le mueves así, y es hasta cuando tomas conciencia de que en el fondo estaba completamente sucio, ¿sí? Pero estaba sentado y escondido en lo profundo, y cuando tú decides agitar tu conciencia, todo lo que tenías escondido hasta el mero fondo se revolotea así, y el agua se ve turbia. Pero es cuando te das cuenta que tienes que hacer una limpieza de ese depósito, es decir, tienes que hacer una limpieza de tu mente. Y eso es para lo que el curso te sirve. El curso te da las herramientas y te dice aquí, esto es lo que vas a hacer y lo vas a hacer de esta manera. Obviamente la decisión de hacerlo o de no hacerlo te corresponde a ti. Y esa decisión va a estar basada en tu voluntad de querer cambiar o no de querer cambiar. Esa es decisión tuya y de nadie más. Es un asunto entre tú y tu necesidad de estar en paz. Porque al igual a lo mejor ya te acostumbraste a vivir en el conflicto y está bien. No hay ningún problema en que te hayas acostumbrado, ¿sí? Pero no sé si básicamente eso es el curso. Digo, era una pequeña introducción. Y vuelvo a repetir, utiliza términos cristianos, sí, y términos espirituales, sí, que se confunden con términos religiosos, pero no tienen nada de religioso, nada de religioso. Es espiritual, ¿sí? Pero si alguien más de mis compañeros quiere hacer un comentario o quiere compartirle aquí a mis compañeros cómo se sintieron cuando empezaron con el curso, si tenían la misma inquietud, la misma zozobra de qué se trata esto, o bueno, yo es que yo una vez pensé, dije, ay, estos son cristianos, me van a meter a su secta, ¿sí? Pero no pasó eso. O sea, sí Sí, nos sí. apoyamos en Jesús o en el Espíritu Santo, pero no es ninguna secta ni vamos a introducir pensamientos religiosos a nadie, ¿sí? Pero creo que Jackie quería compartir algo, ¿ah? ¿Sí? Esto, Jackie. Dani, Cristian quiere preguntar algo. Está con la manito. Ah, ok. Adelante, Cristian. Hola hermanos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? La pri- la- bueno, hace un par de días que estoy en el Zoom y bueno, siempre lo seguí, estoy en el grupo de ustedes y bueno, ahora estoy como interactuando con ustedes. Eh,
Bueno, con respecto a lo que estaba comentando acá el maestro, yo creo que se libra como una batalla interna con los para tratar de erradicar esas enseñanzas erradas que tuvimos desde nacimiento, ¿no? Eso más o menos lo que creo. Y como decía el maestro, es un proceso difícil, pero creo que después se llega a una meta en que es como una cierta libertad, cierta paz que uno va encontrando en la medida que va haciendo los ejercicios y todo el proceso del curso, ¿no? Ok. Listo. Gracias, Gracias. Cristian. Gracias. Y yo quería compartirles algo. Bueno, a mí lo principal, lo que me encantó del curso fue que hay una parte donde te Acá estaba yo. Ay, sácate. Hay una parte donde dice que no vas solo. O sea, que esto no lo vas a hacer solo. Y yo en mi vida siempre había creído que todo lo había hecho sola. De hecho, yo creía que tenía una familia bonita, una casa bonita, un carro bonito. O sea, tenía yo todo, pero gracias a que yo sola lo había hecho, lo había forjado, que nadie me había regalado nada, que había sido muchísimo esfuerzo y que todo lo que valía la pena tenía que costar, ¿no? Y teníamos que sufrir para obtenerlo. Entonces, cuando llego al curso y me dice que esto no es difícil, solamente es de que yo ponga la intención y que sobre todo que no voy a estar sola, que voy acompañada, y al principio me costó mucho porque yo decía, yo voy aquí con la manita del Espíritu Santo y de repente tenía la manita del ego, ¿no? Me costó mucho identificar qué mano era la que yo tomaba, pero sí, ahora entiendo que sí es cierto, no voy sola, voy acompañada del Espíritu Santo y eso es lo que a mí me hace sentir muy bien, es lo que yo puedo compartirles. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Sí, yo. A mí me gustaría compartirles que efectivamente, como ahorita mencionó Daniel, esta es la 4ª vez que hago los ejercicios, ¿sí? Y las otras 3 primeras veces, la verdad, no llegaba a mí, era una paz como mentirosa, ¿no? Era una paz como parte del ego. Exacto, ficticia, ¿no? Que quería como creérmela, pero realmente no entendía nada, sino que ahora que hemos estado estudiando el texto, la verdad es que las lecciones las comprendo, las saboreo y sí, y llego a tener todavía mis dudas, ¿no? Pero se presentan los temas, el texto, y se aclaran ahí, ¿eh? Llegan y solito me llega la respuesta a esta duda. Entonces, yo creo que un curso de milagros debería de ir de la mano del estudio del texto o el texto antes, ¿no? Y bueno, eso precisamente yo creo que posiblemente sea para mí y para algunos, ¿no? Pero no para todos, porque hay quienes tienen otras maneras de aprender, ¿no? Y pues eso era lo que les quería compartir. Gracias. Gracias, Ime. ¿Sí? ¿Ya nadie más? No. A mí me gustaría compartir esto, una cosa muy pequeñita, que lo que me encanta del curso es de que te dice, hay 2 voces siempre. Tienes la voz del ego, que es la voz de la culpa, del pecado, del miedo, de la separación. Es la causante, se podría decir, de que vivamos como en el mismo infierno.
Y tenemos otra voz, que es nuestra voz salvadora, la que corrige nuestra mente, que es la voz del Espíritu Santo, que podríamos decir de que es como el sabio de nuestra mente, es la parte sabia de nuestra mente, que nos ayuda a corregir justamente todo este error en el que nos hace caer el ego. Y te habla de que tú eres amor, te trae el recuerdo de tu verdadera identidad, te habla de paz, te habla de que eres inocente, te habla de que tú eres la dicha de Dios, la felicidad, te muestra completamente el otro lado. Es decir, mientras que escuchamos al ego, nos damos cuenta que estamos viviendo en el mundo al revés. Y cuando ya escuchamos a la voz del Espíritu Santo o el sabio de nuestra mente, te dice, puedes estar en paz si todo lo dejas en manos de él. Él todo lo va a corregir. Y eso es algo que a mí me encanta, y en todo el curso te va a ir diciendo, sientes de que ya perdiste la paz, vuelve a elegir, solamente vuelve a elegir. Elige la paz de Dios, elige escuchar a la voz del amor, ¿no? Y entrenamos nuestras mentes para eso, para salirnos del infiernito del ego y entrar nuevamente al cielo de nuestra mente. Solamente eso. Gracias, Jackie. A ver, ahí había... Creo que Crisol alzó la mano y después Esperanza. A ver, por favor. Continuamos con Esperanza. Ah, sí, Sí. ya la abrió. Adelante, Cris. Bueno, yo lo que les quería compartir es que la parte que a mí todo el curso en sí me ha gustado, sin embargo, como decían, nos remueve muchas cosas. Empezamos a ver lo que hay en nosotros y que no queríamos ver. Yo llegué al curso porque dejé la carrera de psicología y al poco tiempo llegó el curso de milagros a mi vida. Yo lo sentí que Jesús me dijo, bueno, ya no quieres, ya no decidiste dejar la escuela, entonces aquí te envío algo, ¿no? Y el curso lo que nos dice es que vamos a sanar la mente, que era lo que yo quería hacer a través de estudiar la carrera de psicología, era sanar mi mente, entender por qué me sentía, entraba en estados de depresión y todas esas situaciones. Entonces, a mí lo que me ha gustado mucho del curso es esa profunda espiritualidad que va acompañada de los tintes de psicología, porque a través del curso vamos también conociéndonos, conociendo nuestro lado oscuro, nuestros errores, y nos va dando como las pautas para cómo ir corrigiéndolos. Como decía Daniel al principio, es ir quitando los obstáculos que no nos dejan o no nos permiten disfrutar el amor que somos y el amor de quien nos creó. Entonces, es un camino difícil porque nos da miedo, pero si persistimos, pues también, como decían hace rato, ahorita como lo decía Jackie, poco a poco vamos encontrando paz. Y aunque al principio no se entiende, porque yo al principio yo quería empezar por el final, yo quería irme directo al manual de psicoterapia y pues no entendía. Sin embargo, al ir haciendo, como lo dijo ahorita Gaby, leer primero el texto, hacer las lecciones, y como se va estudiando aquí cada semana, poco a poco lo vamos comprendiendo. Ya después, cuando llegamos a lo que es la clarificación de términos, manual para el maestro, y ya al final llegar a la psicoterapia, pues es ir paso a paso recorriendo todo lo que nos regala el curso, y poco a poco se comprende mejor así, que así como yo quería, ¿no? Llegar de lleno. Entonces creo que también tenemos que ir poco a poquito, no desesperarnos, y pues ser tolerantes y perseverantes. Daniel siempre nos dice que esto no es una competencia de quién llega primero, sino de perseverar. Y pues así nos ha funcionado en mi casa, así me ha funcionado. Y pues a mí sí me gusta mucho estar en las clases y estudiar el curso. Eso es lo que yo les puedo compartir. Muchas gracias. Gracias, Crisol. Esperanza, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de unirme con ustedes. Y pues para mí ha sido algo muy mágico, porque es increíble cómo empiezas a despertar del dolor, de
tu sufrimiento, de cosas que pasamos nosotros en la vida, que no entendemos el por qué, sino debe ser como un para qué, ¿no? Y entonces ese para qué para mí es como para poder despertar, para poder evolucionar, para poder hacerme responsable de cada decisión, de cada pensamiento. Para mí sí fue muy mágico. Yo he andado en muchísimas religiones. Mi mamá, pues al final del camino te das cuenta que yo siempre lo pensé, o sea, de hecho me salí de la religión también de mi mamá, fui mormona, o sea, mil cosas. Pero al final del camino te das cuenta que es un solo propósito, el amor de Dios y la paz, o sea, y el honrar a tus semejantes, o sea, es un solo amor, o sea, un amor verdadero. Entonces a mí lo que me impacta mucho es la gente tan maravillosa que estoy conociendo, gente muy poderosa, muy mágica, que con un cambio de pensamiento te hace sentir, o sea, como volver a empezar y poder transmitir esa o sea, esa paz, o sea, una paz que de verdad solo la he sentido, o sea, la he buscado en muchos lados y sí la he sentido y sientes bonito y escuchas y esto, pero una paz realmente, esto es mágico, o sea, el sentirlo cuando escuchas a tus hermanos, porque al final somos un solo pensamiento. Entonces, es para mí muy mágico. Yo tengo muy poquito, conocí el curso hace 4 años, pero lo dejé, nada más fui a un retiro y lo dejé y de repente otra vez empieza este año, en diciembre hasta aquí, y me han pasado de verdad como milagros, como cosas que me llenan de mucha luz, mucha paz, pero sobre todo porque me pude reconocer como persona, como ser, como hija de Dios, como más que nada lo que me ha ayudado es a darme cuenta que valgo, o sea, y esa parte de la autoestima que tanto nos ha, pues no la hemos inventado o jugado, o no sé, o pues finalmente así lo hemos vivido, no sabemos el por qué, y cuando te das cuenta, entonces te cae el 20 y dices, claro, entonces tratas de cambiar cada vez más y ser más consciente de tus pensamientos para que tú puedas, pues, compartir lo mejor que hay de ti, que es mucho, o sea, que todo es perfecto tal y como es. Y entonces, si tú estás bien, tu familia empieza a estar mejor, tus amigos, la gente con la que te relacionas, porque es como si empezaras cada día a agradecer y vivir sin pasado, porque finalmente no hay pasado, eso es lo que me gustó. Claro, cuando tú entiendes que no tienes que traer el pasado al futuro, sino vivir este instante, cambia tu manera de elegir nuevamente. Por muy fuerte que sea una decisión, tienes ese derecho por herencia divina. Eso creo, es lo que les comparto y pues gracias. Gracias. ¿Alguien más iba a compartir algo? ¿No? Bueno, ok. Muchas gracias a todos y les comentaba al principio que era una pequeña introducción para que mis compañeros pudieran entender de qué se trata el curso y poder fortalecer la confianza, porque todos sabemos que el paso más difícil de empezar el curso es siempre el primero. Es decir, cuando se toma la decisión de decir, no entiendo nada, pero aún así quiero aprender. Pero va. ¿Sí? O sea, quiero aprender porque ya no quiero vivir como estoy viviendo. O sea, no sé cómo va a ser, no sé cómo voy a empezar, pero lo que sí sé es que ya no quiero vivir así. Ese es el paso más difícil. Y a nosotros como compañeros del curso con un poco más de tiempo, nuestra responsabilidad es apoyar la decisión de dar el primer paso de cualquier persona que se haya decidido por eso, por ese primer paso. ¿Sí? Y bueno, entonces hasta aquí sería la introducción para explicar qué es el curso y ahora sí nos metemos de lleno a lo que es el capítulo 7, los regalos del reino, que viene en la página 124, por favor, para los que tengan su libro, lo tengan ahí a la mano y por favor me dicen cuando ya estén todos listos. ¿Ya? Ok. Entonces, Listo, si por favor alguien me puede ayudar con el párrafo 1 y 2, y ahorita lo analizamos, por favor. Adelante. Los regalos del reino. El último paso. Párrafo 1. El poder creativo de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca.
Te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo. Es un proceso continuo que compartes con Él. Y por el hecho de que lo compartes, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo. Solamente en ese punto, incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo, no obstante, a sus propios hijos y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieran. Párrafo 2. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicar ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar lo que eres. Gracias, Jimé. Dice aquí en la sección 1, el último paso, dice 1, párrafo 1, el poder creativo de Dios y el de sus creaciones es ilimitado. Ok, pero vamos a aclarar primero, ¿cuál es el poder creativo? Dice, porque el poder creativo de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, es decir, de ti. Cuando habla de las creaciones de Dios se está refiriendo a ti. Tú eres una creación de Dios. Quiere decir que tu poder creativo es ilimitado. Pero ¿cuál es el poder creativo? Creamos a través Pues de el los poder de crear. Creamos a través de Dice los que creamos. pensamientos, entonces es el poder de crear. El poder de crear, sí. Lo mismo dijo Gaby. Lo mismo dijo Gaby. Ok, sí, es el poder de crear a través del pensamiento. Ok. Bueno, ¿qué implicaciones tiene cuando te empiezas a dar cuenta que tú creas a través del pensamiento? ¿Han escuchado a las personas que se pasan escuchando las noticias? Bueno, es un ejemplo muy simple, pero eficaz. Cuando se pasan escuchando las noticias que hay asaltos en los transportes y que hay asaltos aquí, que hay asaltos allá y que hay asaltos allá, que se la pasa todo eso escuchando las noticias. Y cuando se sube al transporte público, ¿tú qué crees que le pasa? Tiene miedo. La asaltan. ¿Por qué lo asaltaron? Sí. ¿Y por qué lo asaltaron? Porque Lo pensó y lo pensó, lo creó. Lo pensó y lo pensó y se puede decir que en cierto grado como que lo creó. Yo sé que suena muy difícil porque decir, no, eso no nos sucede a nosotros. Bueno, cuando se refiere a que el poder creativo de Dios, en una parte del curso dice que Dios es una mente. Es una idea muy abstracta porque Dios no es un cuerpo, ¿sí? Dios no es un cuerpo. Dice que es una mente que crea a través de las ideas. En la otra parte del curso dice que cuando Dios nos pensó, nos creó. ¿Sí es verdad o no lo que dice ahí? Sí. Sí es lo que dice, ¿no? Es decir, que tú eres un pensamiento amoroso en la mente de Dios. Tú eres un pensamiento, no eres un cuerpo, ocupas un cuerpo ahorita, pero no eres un cuerpo, eres un pensamiento. Y como co-creador de Dios, tienes tus propias creaciones. Mis pensamientos tienen efecto. Y los pensamientos tienen efecto. Por eso dice el curso que primero lo piensas, luego lo hablas y luego lo actúas. Lo percibes. Lo percibes, es decir, ya lo percibes con el cuerpo. Entonces el curso dice que por eso al tener el cambio de pensamiento, la fuente,
sus efectos deben de cambiar. Al pensar de manera diferente, lo que ves o que lo que crees ver allá afuera cambia. Es decir, si percibes un mundo de miedo, de soledad, de incertidumbre, de zozobra, ¿sí? Dice, al cambiar ese pensamiento, lo que percibes afuera cambia por ley. Y dice aquí, el poder creativo de Dios, bueno, ahorita veíamos que es su poder de crear a través del pensamiento, ¿no? Y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo, ¿sí? Te dice aquí que tú tienes comunicación con Dios, y hablando genuinamente, antes del curso, ¿tú sentías o podías afirmar que sentías una comunicación con Dios? ¿Sí? ¿Antes del curso? Sí. No, Yo sí, no. siempre. Entonces, ¿por qué se sufre? Si sintiéramos que tenemos una comunicación con Dios, por lógica no sufrirías, Sí, claro. porque te sentirías pleno, vivirías en la certeza. Y siendo genuinamente honestos, no es como vivimos así, no nos sentimos plenos ni nos sentimos con certeza, nos sentimos inseguros, nos sentimos con miedo, ¿sí? Nos sentimos con Culpa. y por lo tanto nos tenemos que defender, andamos a la defensiva. Entonces, no sentimos que tenemos una comunicación con Dios. No la sentimos, pero dice aquí, te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo. Este es un proceso continuo que compartes con Él, y por el hecho de que lo compartes te sientes inspirado a crear como Él crea. ¿Y cómo él crea? Porque dice que te sientes inspirado a crear como Él. Pero ¿cómo crea Él? Extendiendo sus pensamientos Sus pensamientos de amor. Dice, y amorosos. te sientes inspirado a crear como Él. Es decir, te sientes inspirado con la gente que empiezas a interactuar, tener pensamientos amorosos hacia las personas. No quiere decir que vas a correr y los vas a abrazar, ¿sí? Porque sería una locura que yo vaya en el metro y porque me siento inspirado, vea a un hombre al lado y lo abrazo. Porque va a decir, este güey es homosexual, es gay. ¿Y qué tal si el otro sí es gay me va a querer besar? Entonces, dice que empiezas a tener una actitud amorosa. Dicen en una parte del curso, pueden ser con palabras o sin palabras, con ejemplos o sin ejemplos. Y no recuerdo bien cómo más dice en el manual para el maestro. ¿Sí? Dice, pero sientes la inspiración de ser amoroso con tus hermanos. Y ese ser amoroso se puede expresar de muchas maneras. Se puede ser amoroso de una manera silenciosa hacia un hermano, es decir, que no le digas nada. ¿Tú has sentido la sensación de que te has equivocado y lo único que quieres es que no te diga nada? Sí sabes que te pueden dar un consejo, sabes que te pueden llamar la atención, sabes que te van a decir, te lo dije, pero tú lo único que quieres, tú no quieres escuchar una corrección, tú lo único que quieres es, incluso con el silencio, decirte, pues está bien, ya, ¿qué más te digo? Incluso un pensamiento silencioso puede sanar más que querer utilizar para corregir a una persona. Pero el pensamiento amoroso que tiene como base es eso. El pensamiento amoroso, ¿qué finalidad tiene? Unir. Unir, sanar. Es otro sinónimo de unir, ¿no? En capítulos atrás dice curar. Curar sería como reparar, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos cuando tenemos un pensamiento amoroso, estamos curando o sanando. Y no es al otro, es a mí. Es lo que iba a preguntar, ¿quién sana primero? Pero ya ahorita lo dijo Aure. Sanas tú primero. Al tener un pensamiento amoroso, dice en otra parte, no puedes dar lo que no tienes. ¿Cómo puedes extender un pensamiento amoroso a otra persona, a un hermano, si tú no lo tienes ni para ti mismo? El primer pensamiento amoroso que debes de tener para ti, dice el curso de milagros, es saber que no estás desvalorizado. Dice en el curso de milagros, el problema no es que pidas mucho, dice, el problema es que pides demasiado poco. Porque tú cuando haces una oración le dices a Dios, Dios, ayúdame con mi problema económico, Dios, ayúdame con mi salud, Dios, ayúdame con ese problema, Dios, ayúdame. O sea,
tu plegaria está concentrada en algo tan insignificante, por eso dice, pides demasiado poco, pides porque te resuelva un pequeño problema, cuando dice el curso que lo único que deberías de pedir es que sane tu mente. Una vez que sanas tu mente, cualquier problema que parezca que tengas, se vuelve insignificante. Pero ese pensamiento de que cualquier problema que parece que se vuelve insignificante solo puede ser percibido por una mente sanada. Por eso dice el curso, tu verdadera plegaria debe de ser de agradecimiento porque estás sanando tu mente. No el cuerpo. Si sana el cuerpo en tu mente sana, dice, está bien. Y en una parte del curso dice Jesús, ves que tu mente está sanada, el que sane tu cuerpo se vuelve irrelevante. O sea, ya no estás tan preocupado porque sane tu cuerpo porque te das cuenta que tu mente es la que está sanando, que está despertando. ¿Y hasta a qué está despertando? ¿O de qué está despertando? De su error. Del sueño de separación del ego. Es decir, no estás separado de Dios. Nunca te pudiste separar de Dios, pero en tu sueño, en tu inconsciencia, lo creíste así, por eso es que te sientes desprotegido, por eso es que tienes miedo. Cuando empiezas a despertar, empiezas a retornar a la realidad. ¿Y cuál es tu realidad? Que siempre has estado con Dios. Un error en el que caemos es decir, es que Dios está conmigo. De hecho, la primera vez que conocí a Jackie, ella en algún momento me comentó que eso fue que le agradó mucho cuando la conocí, que utilizamos el ejemplo de que es un error creer que Dios está con nosotros. Porque Dios no está con nosotros, es un error. No está con nosotros Dios. Entonces, cuando sale tu hijo de la escuela, dices que Dios te acompañe. ¿Sí? Y que dices, no, yo estoy en paz porque Dios viene conmigo, como si fuera tu custodio, tu guardia, ¿no? Y le decía, ¿cómo podemos darnos cuenta de que Dios no está con nosotros? Lo vimos en un ejemplo muy sencillo. No sé si Jackie se acuerda y me va a ayudar ahorita con el ejemplo, ¿no? Y decía, ok. Un cuento del perro. Ah, el del cuento del perro. Bueno, no es cuento, pero vamos a verlo así, ¿no? Ok. Entonces, ahorita vemos el ejemplo, pero todos me ayudan. Yo pregunto y ustedes responden. ¿Les parece? Sí. Ok. El océano. No, pregunta Jackie. Ah, bueno, ok, Jackie pregunte. ¿Sí te acuerdas bien, Jackie? Claro, o sea, de que nosotros estamos en Él, no Él en nosotros. Nosotros estamos en Él. Okay. Siempre estamos en Él. Y nos hiciste la figura del perro bueno, de la pulga, mejor dicho, ¿no? Que nosotros somos como la pulga en el perro, que estamos allí, estamos calientitos, estamos siendo en realidad sostenidos y contenidos por el perrito, pero nosotros ni cuenta nos damos de que estamos en Él, ¿no? Es igual, o sea, siempre estamos en Dios, pero ni cuenta que nos damos. Y es más, estamos igualito que la pulga, estamos siendo sostenidos y contenidos por Él, pero sin embargo queremos hacerlo por nuestra cuenta. Decimos, no, peleamos todavía. Yo salí. Ok. Y vemos el ejemplo completo. Yo pregunto y ustedes responden, ¿les parece? Ok. ¿El océano está en el pez o el pez está en el océano? El pez en el océano. Ok. ¿El perro está en la pulga o la pulga está en el perro? La pulga está en el perro. Ok. ¿Dios está en mí o yo estoy en Dios? Yo estoy en Dios. Ok, ese es el verdadero orden de las cosas. Nosotros estamos en Dios. Y en la medida que seas consciente que tú estás en Dios, te vas a dar cuenta que no te falta nada. ¿Los padres están en la casa de los hijos o los hijos están en la casa de los padres? Los hijos en la de los padres. Ok. Cuando un hijo de casa está en la casa del padre, ¿le falta algo al hijo? No. No, el hijo puede ocupar la pasta dental, el papel de baño, el jabón, el champú, puede vaciar el refrigerador y ese hijo jamás se pregunta cómo llegaron las cosas ahí. De hecho, puede pensar que el refrigerador es mágico, que cada lleno de cosas que quién sabe cómo llegan, pero están ahí. Cuando va al baño, abre donde guardan las cosas en el baño y también es mágico ese lugar, porque él no sabe cómo aparecieron las cosas, pero ahí están. Él no tuvo que esforzarse, no tuvo que hacer nada, porque las cosas estuvieran ahí, pero están, ¿no? El hijo agarra el teléfono, se conecta
se conecta por Wi-Fi a la señal de internet, pero él no sabe lo que se tuvo que hacer para que esa señal estuviera ahí. Nunca se tuvo que preocupar, pero las cosas estaban ahí. Entonces, cuando tú sabes que estás en Dios, tú no sabes cómo están las cosas, cómo llegan las cosas, pero tú puedes disponer de ellas. Dice Jesús en la parte del curso, yo no creé el amor, pero puedes hacer uso de él como yo. Es decir, tú no creaste la verdad, tú no creaste el amor, tú no creaste la paz, tú no creaste la tranquilidad, tú no creaste la abundancia, tú no creaste la perfección, tú no creaste nada, pero puedes hacer uso de él. ¿Sabes por qué puedes hacer uso de todo eso? Por una simple razón. Porque vivo en su casa. Porque eres hijo de Dios y estás en su casa. Uh-huh. El problema es que como no te identificas como hijo de Dios, te sientes huérfano. Y andas como mendigo. Ajá, porque muchas veces en la vida ordinaria nos sentimos como hijos de la chingada, porque eres hijo de la chingada y te la crees, pero no eres hijo de la chingada, eres hijo de Dios y el problema es que no lo crees. Pero eso hay una frase que a mí me gusta mucho cuando dice, yo no soy dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Y entonces ya no me preocupo de nada. Así es. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos aquí, este es un proceso continuo que compartes con él y por el hecho de que lo compartes te sientes inspirado a crear como él crea, es decir, a crear de forma amorosa, es decir, tener pensamientos amorosos, ¿no? Y dice, en la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que él te creó a ti, pero tú no lo creaste a él. Que esto lo ejemplificamos con lo del perro, ¿no? O sea, nosotros estamos en Dios, no él en nosotros. Él nos creó, nosotros, no nosotros a él. Dice, pero tú no lo creaste. Ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo solamente en este punto. Por eso en otra parte del curso dice que Dios y nosotros somos exactamente iguales, excepto en este punto, que Él nos creó, es decir, es la fuente, Él es el primero, y nosotros, Él es el creador y nosotros sus creaciones. ¿Ok? Dice que solamente en este punto, incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo, no obstante, a sus propios hijos y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieran. Párrafo 2. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque las cosas estarían invertidas, lo que veíamos, ¿no? De que el pez está en el océano, no el océano en el pez, o sea, estarían invertidas las cosas. Entonces con el curso empiezas a ponerlo en el orden que le corresponde. Tú dependes de Dios. Él es el quien te va a dar lo que necesites. En los 50 principios de los milagros, en uno de los principios, no recuerdo qué número es, dice, se te dirá todo lo que necesites saber. O sea, que aunque estés de berrinchudo creyendo que puedes recibir más de lo que ahorita puedes hacer, dice el curso, se te dirá todo lo que necesites saber. Si no necesitas saberlo, no se te dirá. Es lo que yo le agregaría ahí. En pocas palabras se te dice, se te va a dar el conocimiento, se te va a dar el conocimiento del que seas capaz de recibir. O se te dará el amor, que estés bien, que se te dará el amor que seas capaz de recibir. O la conciencia del amor que seas capaz de recibir, nada más. Por eso dice Jesús, y se te acepta en el nivel en el que te encuentres ahorita. Y cuando empezamos el curso, todos estamos en el nivel del miedo. Y nadie se salva de ese proceso. Alguien que diga que empezó el curso con un nivel más elevado, no es cierto. Todos empezamos en el nivel de miedo. Y dice un poco más adelante, la creación estaría por lo tanto limitada y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las tuyas. Ok, las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las tuyas. Las tuyas. ¿Cuáles son esas obras? Las tuyas. Pero ¿cuáles son las obras de a las que se refiere el libro? ¿No se acuerdan? Bueno, esas obras son tus pensamientos. Tú eres el único que controla tus pensamientos. Entonces, cuando alguien te dice, es que me hizo enojar,
No, tienes que reconocer que te quisiste enojar. O como cuando dices, es que me desilusionó. No, tú te ilusionaste. Y después te desilusionaste tú. ¿Sí? Son tus pensamientos. Solo tus pensamientos. ¿Sí? Y dice, él creó la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. ¿Cuál es el reino? Nosotros. ¿Sus hijos? ¿Su hijo? Los hijos. Los hijos, pero no son hijos físicos, no son cuerpos. No, son las mentes de sus hijos. Ok, ¿lo podríamos definir también como pensamientos, Gaby? Sí, ¿Podemos? claro, sí, Claro. sus pensamientos. Sus pensamientos. Podemos Amorosos. acrecentar los pensamientos amorosos del reino, pero no al creador de los pensamientos, ¿no? Ujú, ¿Sí? Dice, ujú. dice, reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que tienes ese poder, aprender a recordar lo que eres. ¿Sí? Pero algo importante que para poder continuar con esto tenemos que tener bien claro a qué creaciones se refiere, porque dice que Dios es creador y nos creó a nosotros, pero que al mismo tiempo nosotros creamos. Es decir, hay creaciones mías por ahí, por decirlo de una manera simple y sencilla, pero ¿cuáles son esas creaciones que tenemos así como por ahí, que no nos damos cuenta? Yo entiendo las creaciones nuestras, Dani, como esos pensamientos amorosos que también somos capaces de tener, porque de hecho los tenemos. Nuestra mente piensa los pensamientos que pensamos con Dios y los estamos extendiendo, pero no somos tan conscientes de esa extensión y pensamos que no tenemos pensamientos amorosos, pero es esa extensión y compartir esos pensamientos amorosos al resto de la mente. Así es como yo entiendo las creaciones del Hijo. Coincido contigo, Gaby. Nuestras creaciones son nuestros pensamientos amorosos. Por eso dice el curso, dice que todo el tiempo estás creando. Dice, la mente no descansa. Incluso cuando duermes, tu mente está creando, pero no eres consciente de ello. ¿Ok? Entonces, las creaciones que compartimos con Dios son nuestros pensamientos amorosos. Pero para entenderlo más claramente, ¿alguien me podría dar ejemplo de un pensamiento amoroso que podemos tener hacia nuestro hermano? Yo te doy un ejemplo, pero era un ejemplo que había utilizado Ken, ¿no? Con Helen, que le decía a Helen, es que no entiendo, no lo recuerdo bien cómo le decía, pero le decía, no lo entiendo. ¿Me podrías decir? Le decía Jesús. Y entonces Jesús le dijo, ¿recuerdas aquel día con ese compañero que odias, que te caía gordísimo, que era muy odioso contigo, muy orgulloso y pedante, ¿no? Y dice, ¿recuerdas que hizo un escrito, no me acuerdo qué era, un informe, y venía todo mal hecho? Y dice, y tú lo corregiste y no le dijiste ni a él ni a tus superiores que ese informe estaba mal. Sin embargo, pudiste entregarlo bien sin esperar nada a cambio, ¿no? No esperaba ni siquiera la gratitud del hombre, no esperaba que el jefe lo regañara o que la viera ella como alguien bueno. O sea, simplemente lo hizo, pero no le comunicó a nadie. Le dijo, esas son tus creaciones. Cuando damos algo sin esperar nada a cambio, ¿no? Sí, para ampliar lo que decía ahora aquí, dice que hizo el informe y que ella tuvo la opción de poder, básicamente pudo haber avergonzado a la persona esa con la que tenía el conflicto, porque ella tampoco a su superior le dijo que ella había hecho la corrección. Y cuando presenta el informe este hombre, lo felicitan porque el informe estaba muy bien, aunque él no lo había hecho o lo había hecho de manera deficiente, y Helen lo corrige y dice, tú pudiste haber aclarado que fuiste tú quien la corrigió, pero no lo hiciste, te quedaste callada. Dice, porque no es ni avergonzarlo, es decir, básicamente lo que le dijo, no quisiste juzgar a tu hermano como incompetente y avergonzarlo frente a los demás, te quedaste callada y permitiste que él se llevara la felicitación, el crédito, dice, pero eso no te trajo conflicto a ti, es decir, no se molestó ella porque el otro haya recibido el crédito, dice, te quedaste tranquila, dice, es un pensamiento amoroso,
Ese viene en el libro de Ausencia de Felicidad. Pero un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Querías compartir algo, Gaby? No, Dani, no. Ok. Te voy a poner un ejemplo a manera de pregunta de un pensamiento amoroso en la vida ordinaria. ¿Les parece bien? Nosotros como padre, ¿cómo podríamos tener un pensamiento amoroso hacia nuestros hijos? Depende. Es que depende cómo vemos el amor. De repente decimos, ay, le doy todo a mi niño. Y a veces decimos, porque te quiero, te lo quito. No te lo voy a dar todo porque sé que te está haciendo daño. O sea, es que dependiendo cómo estén nuestros hijos. Ok. Una cosa que he notado en el tiempo que llevo dentro de los grupos es de que, no digo que todos, pero hay algunas personas que les cuesta mucho trabajo aceptar la independencia de sus hijos a cierta edad. O sea, más o menos como cuando deciden hacer su propia vida. Y se resisten y a través del chantaje, ay, hijo, pero me siento tan sola, ¿no? O ya te vas ahora que yo hice todo por ti y desperdicié mi vida y yo no me pude casar por dedicarme a ti. Y ahora a ti se te hace fácil pasar a dejarme, ¿no? Algo así. ¿Cuál es el pensamiento amoroso que se le puede dar a un hijo en esa situación? Permitirle que vuele, Libertad. soltarlo, liberarlo de la carga, de la deuda que aparentemente yo quiero cobrarle, ¿no? No me debe nada, es libre. Es soltar. Soltarlo. Pero hay dos maneras de soltarlo. Una dijo Jackie hace rato. Con amor. Con amor. Y la otra. Con sacrificio. Con sacrificio. O con miedo, ¿no? Con miedo. ¿Eh? Y es que, ¿qué tal si le pasa esto a mi hijo? ¿Qué tal si le pasa esto a mi hija? Yo creo que lo principal que nos falta es reconocer la igualdad de mi hijo conmigo. O sea, algo que En el sentido espiritual. Ajá, algo que el curso me remarca mucho es que yo tengo que tener confianza en mis hermanos. Tengo que tener confianza en mis hijos. Que así como yo soy perfecta y como tengo derecho a equivocarme y a corregir también ellos, y que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, ¿no? Soltarlos así, pero con esa seguridad, con esa certeza de que tú sabes que todo va a estar bien. Y va a estar bien, no por lo que le diste, no por lo que le enseñaste, porque tú a quien le enseñaste fue a un personaje. Tú sueltas al ser que es un espíritu y dices, adelante, yo sé que tú puedes. Porque eso vino a eso, a reconocerse como lo que es realmente. Y entonces soltarlo, ¿no? Y decir, va, tú puedes. Nada más una ampliación de lo que comentaba Aure ahorita. Sí, hay una igualdad en el sentido espiritual, porque como seres humanos tenemos roles. En una familia, quien lleva el rol del padre detenta la autoridad dentro del hogar. ¿Sí? Tú llevas el rol de padre o de guía dentro de tu hogar. Tienes una autoridad y una autoridad está hecha para ejercerse. No está de adorno. ¿Han escuchado la frase que dice, es que mi hija y yo no somos como madre e hija, somos como amigas? ¿Eh? Y tu hija no necesita una amiga, necesita una madre, es decir, una autoridad en el hogar. Y empiezas a ejercer tu autoridad dentro del hogar de una manera amorosa. Decían ahorita, lo sueltas, le permites vivir, pero lo sueltas amorosamente, porque tiene derecho a experimentar su vida así como tú la tuviste. Facundo Cabral, en una de sus reflexiones que cuenta, dice que él vivía en un pueblo muy pobre en Argentina y que un día su mamá lo llevó a la estación del tren y le dijo, hijo, tienes que irte a la escuela, pero la escuela queda hasta el otro pueblo, tienes que tomar el tren, ¿no? Y le dice la mamá de Facundo Cabral, le dice, hijo, yo te quiero muchísimo, pero solo 2 regalos te puedo hacer en esta vida. Le dice, el primer regalo que te puedo hacer es la vida y el segundo es la libertad para vivirla. Que le entrega su boleto del tren y le dice, vete a estudiar. Aunque te vayas hasta allá y aunque te tardes lo que te tardes, le dice, 2 regalos te puedo dar. El primero es el de la vida que te di y el segundo es la libertad para vivirla, que le da. Y Facundo Cabral, quien lo ha escuchado, se dará cuenta de que es una mente despierta.
¿sí? Pero tuvo la libertad de vivir. Y entonces el pensamiento amoroso que tú puedes tener hacia tus hijos o para tus hijos es poderles dar la libertad de vivir su vida de una manera amorosa. ¿A qué se refiere una manera amorosa? Que no vas a andar con miedo ni zozobra por lo que decida tu hijo. Lo que se decida su hijo, vas a aprender a respetar su decisión. Y eso mucho trabajo como mucho. ¿Sí? Por eso en el título que decía los regalos del reino, básicamente lo que te está diciendo es los regalos que Dios te da, ¿ok? Pero un regalo consta de dos partes. ¿Alguien se acuerda de las dos partes que consta un regalo? ¿No? Ok. Un regalo consta de dos partes, el que la da y el que la recibe. Un regalo que no consta de dos partes no es regalo. Y vamos a aclarar este. ¿Quién es el que da el regalo? La primera parte de ese regalo. ¿Quién? Nuestro Padre, el Creador. Dios. Dios nos da el regalo. Que si lo llevamos al ejemplo de Facundo Cabral, Dios nos diría, hijo, yo te doy dos regalos, ¿no? El primero es la vida, porque nos da una vida espiritual, ¿no? Una vida eterna, dice en el curso. Te da una vida eterna, pero tú la has querido cambiar por una vida temporal y ficticia. Pero bueno, el primer regalo que te da Dios, dice, es el reino. Él ya lo dio. Dice, pero las dos partes de que consta el regalo, dices, el que la recibe. Un regalo que tiene un dador, pero no un recibidor, no es regalo. ¿Quién es el que recibe el regalo? Yo. ¿Bien? Yo. Uno es el que recibe, cada uno es el que recibe. Pero ¿qué pasa cuando se te extiende ese regalo, pero no lo aceptas? Te vives como el hijo no reconocido. Como un bastardo. Un bastardo, te vives. ¿Nos sentimos bastardos espirituales? Sí, así nos sentimos, pero no lo somos. Ese es el detalle. Claro. No lo somos. Bueno, creímos serlos, pero después cuando empieza a despertar tu mente, empieza a sanar tu mente, te das cuenta que eres hijo legítimo de Dios. Y que por lo tanto tienes derecho a la herencia. ¿Y cuál es la herencia? Dice aquí los regalos del reino. Tiene 4 características el Hijo de Dios o el Cristo. Es decir, tú tienes 4 características. ¿Alguien la recuerda? Inocente, amoroso, invulnerable y no me acuerdo la otra. Dice que eres inocente, amoroso, invulnerable y perfecto. Gracias, Jackie. ¿Te sientes amoroso? No. ¿Te sientes invulnerable? No, de hecho te sientes frágil. Completamente frágil en este mundo. Sientes que si, como en el cuento de los 3 marranitos y el lobo, que si la vida sopla, sopla y sopla, te vienes para abajo. Te sientes invulnerable. Dije amoroso, invulnerable, perfecto. ¿Te sientes perfecto? No. De hecho, te miras al espejo y te miras miles de defectos. ¿Verdad? No estás conforme con tu cuerpo. Por hablar del cuerpo, ¿eh? Dice, es amoroso y inocente. Y dice, inocente, ¿te sientes inocente? No. No recuerdo si vienen las lecciones, si alguien se acuerda, por favor me ayuda, que dice que te sientes como el peor de los... Si alguien te pudiera mirar como una serpiente. La lección me parece que es la 93. ¿La lección 93? A ver. Algo así. A ver, ahorita rápido lo buscamos. 79, ¿no? ¿Dijiste 93? Sí. Te sientes sucio, básicamente. Te sientes pecaminoso. No merecedor. ¿Se las leo? A ver, por favor. Te crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado. Piensa que si alguien pudiera ver la cerca de ti. Sí. La 90. A ver. Lección 93. ¿La puedes leer, por favor? Crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado. Y alguien empieza a ver nada.
diría pasión que se alejaría de ti como si de una serpiente venenosa se tratase. ¿Piensas que si la verdad acerca de ti te fuese revelada, te sobrecogería un horror grande que te apresurarías de inmediato a quitar la vida? Pues sería imposible seguir viviendo después de haber contemplado semejante atrocidad. Ok, hasta ahí. Así es como nos sentimos. Por eso quien ha ido a algún seminario, algún retiro o algo que te dice, Dios te perdonó, no te lo crees. ¿Han escuchado la frase cuando dicen, es que esto que hice ni Dios me podría perdonar? Bueno, una vez que te empiezas a sentir hijo legítimo de Dios, tienes conciencia de ello, esas 4 características que hablamos ahorita, te empiezas a dar cuenta que es cierto, así eres. No eres pecador, eres amoroso, no eres vulnerable y no eres imperfecto. Decía ahorita, ay, no recuerdo quién dijo. Esperanza dijo, empiezas a darte cuenta de que vales. Pero hay una parte importante en este asunto. ¿Vales para quién? Para Dios. Dice en una parte del curso, dice, Dios ya estableció tu valía y nadie la puede cambiar. Eres valioso porque Dios te creó. Y ese valor que Dios te dio, nadie lo puede cambiar. No importa el error que hayas cometido, sigue siendo valiosa para Dios. ¿Sí? Y este ejemplo siempre lo ocupamos en el grupo. Tú como padre o como madre tienes tus hijos. Ok, piensa en esto. ¿Qué pudo haber hecho, qué puede hacer tu hijo para que tú lo dejes de amar? Nada. ¿Qué cosa tan horrorosa o espantosa, denigrante, vergonzosa, incorrecta puede cometer tu hijo para que lo dejes de amar? Ninguna. Y entonces, ¿por qué piensas que porque cometiste un error, Dios, que es nuestro Padre, se avergüenza de nosotros? Ninguna. Pero bueno, entendimos que nuestras creaciones son nuestros pensamientos amorosos. Cuando tomas conciencia de eso, te das cuenta de que cada que estás interactuando con una persona, tú tienes la decisión de que si piensas amorosamente de él o con él, o piensas con miedo, con ira, para él. La decisión es tuya. Tú empiezas a decidir cómo te relacionas con una persona. ¿Esto qué quiere decir? Que no porque una persona te esté maltratando, te esté atacando, tú le vas a decir, ay, yo te amo porque eres hijo de Dios. No. Obvio, si en la calle vas y sientes que alguien se te acerca con un cuchillo, pues te vas a defender. Eso es obvio. Pero en tu mente no le deseas el mal a nadie. Lo reconoces en igualdad, como decía Aure, pero en un nivel espiritual. En el nivel físico, vas a actuar a como se den las circunstancias. Pero ya no hay un pensamiento de odio o de miedo en tu mente. ¿Sí? Tus pensamientos amorosos son tus creaciones. Por eso dice que eres creador. De ti depende cuántos pensamientos amorosos llegues a crear. Eres tú, pero dice acá al principio que son ilimitados. Tu poder creador es ilimitado, es decir, los pensamientos amorosos que puedes llegar a tener son ilimitados, no hay ningún límite. En otra parte del curso dice, pensar con Dios es pensar como Él. ¿Quieres pensar como Dios? ¿Quieres pensar en Dios? Piensa como Él, es decir, piensa con amor. Ya, sencillo. ¿Sí? Bien. ¿Me ayudan, por favor, con el párrafo 3 y 4? A tus creaciones les corresponde estar en ti, del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Nunca deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre, y aunque no en el tiempo, las creaciones de Dios han existido siempre,
porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre, porque tú solo puedes crear como Dios crea. Perdón. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. 4. El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar, tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da, perdón. Y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Ok, gracias, Omar. Dice, a tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. ¿A qué se refiere con que dice que le corresponden estar en nosotros? Dice, a tus creaciones les corresponde estar en ti. Es que las creaciones están en mi mente, por eso están Así es, en mí. Omar. Sí, tus pensamientos amorosos solo pueden estar en tu mente, que una vez que los tienes en tu mente los puedes manifestar hacia afuera, a través de palabras, hechos o actos. Tus pensamientos amorosos no están afuera por sí mismos, están dentro de ti, están en tu mente. ¿Sabes lo que significa que tus pensamientos amorosos estén en tu mente? ¿Qué, Jackie? Estoy en Dios. ¿Estás en Dios? Otra manera de decir lo mismo, Jackie, es que si tus pensamientos amorosos están en tu mente, es porque tu mente es amorosa. ¿Sí? Otra manera de decir lo mismo, con otras palabras, dice el curso, dice que una mente enferma es una mente cruel. Una mente sana o amorosa es santa. ¿Una mente enferma puede extender amor? No. ¿Una mente sana puede extender amor? Sí, una mente sana sí puede extender amor. Entonces te empiezas a dar cuenta que tú eres quien decide cómo quieres mantener tu mente, si enferma o sana. ¿Sí? Y dice, tú eres parte de Dios tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. Cuando tienes un pensamiento amoroso, estás amando. ¿Cuesta trabajo aceptar eso? No, ¿No? ¿te creas y amas? No cuesta trabajo entenderlo. Entonces, ¿por qué no estamos en paz todo el tiempo? ¿Por qué no lo creemos? Porque no queremos. Nos Por eso no lo- agarraste. ¿Eh? Nos agarraste fríos. Sí, porque dicen que sí se cree, ok, creemos que es fácil, ok, y entonces, ¿por qué no estás en paz? Porque en realidad no lo crees, o sea, solo lo decimos, pero no lo creemos. No nos da la gana, hermanito. A veces se siente bonito ser la mala del cuento. Es que ese es el problema, que lo vemos como algo valioso. Dice, crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Es decir, una vez que tienes un pensamiento amoroso en tu mente, por fuerza, por ley de Dios, se extiende hacia afuera. Pero muchas veces lo reprimes. Yo sé que tú vas a decir que no es cierto, que no lo reprimes. Si te pusieras a analizar realmente con detenimiento tu vida, ¿cuántas veces te has callado un te quiero a una persona que estimas, que sientes que debes de decírselo, que estás a punto de decírselo, pero te quedas callado?
te lo reprimes, pues, o un abrazo, o una felicitación, o una Lo disculpa. reprimo. Perdón, lo reprimo porque antepongo el orgullo, el miedo, el ataque, la vulnerabilidad, y entonces opaco o minimizo ese pensamiento amoroso, le doy más peso a los pensamientos del ego que no son amorosos. Okay. Y lo oculto, puede que tenga el pensamiento amoroso, pero no lo extiendo porque antes pesa más el ego con sus valores, que son el egoísmo, ¿cómo se llama el otro? El orgullo, el castigo y todo eso. Así es, Omar. Te pongo un ejemplo final para este asunto. ¿Cuántas veces has querido perdonar una agresión a ti, que dices, bueno, está bien, ya lo voy a pasar por alto, ya como voy a hacer como de cuenta de nada, o te quieres disculpar, pero estás justo a punto, ya tienes las palabras en la boca, están en la punta de tu lengua y llega un pensamiento que te dice, pero ni se lo merece. ¿Para que te vuelva a hacer lo mismo? No, mejor no. Entonces te das cuenta que sí tienes un pensamiento amoroso en la mente, pero te da miedo poder expresarlo. Por eso dice, el pensamiento amoroso, a ver, dice, el amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. El pensamiento amoroso que llegas a tener en tu mente necesariamente se tiene que expandir hacia afuera, pero el miedo es tan grande que tenemos que nosotros lo reprimimos y decimos, pero no se lo merece. Para que me vuelva a hacer lo mismo y te lo guardaste, pero lo tuviste porque lo pensaste, estuviste a punto de dar el abrazo, a punto de dar la disculpa, a punto de decirle, está bien, no pasa nada, no hay problema, pero finalmente no lo hiciste. Daniel, creo que el señor esposo de Beatriz levantó la mano, me parece. ¿Quería expresar algo, don Carlos? Tiene apagado su micrófono. Tiene apagado el micrófono, don Carlos. A ver, ¿ahí me escuchas? Sí, ¿quería expresar algo? Okay. No. Ok. Bueno, entonces si le apaga su micrófono está bien, para que no haya interferencia. No, así lo dejamos. Ok. ¿Sí? Y dice aquí, el amor crea para siempre, es decir, tu pensamiento amoroso, otro ejemplo que manejamos en el grupo es, les decía, ¿tienes un niño pequeño en tu casa? ¿Tienes un nieto? Dice, normalmente dicen que sí. Ok. Un día vas a una tienda, Liverpool, el Palacio de Hierro, el que tú quieras, y ves una chamarra hermosa, preciosa, la chamarra más bonita del mundo, y se la compras a tu nieto o a tu nieta, como quieras, ¿no? Pero resulta que cuando llega te das cuenta que la chamarra le queda un poco grande. Porque le quedó grande la chamarra, ¿la tirarías? ¿No? ¿Qué harías con la chamarra? Se guarda. ¿Se guarda para qué? Cuando le quede. ¿Sí? O sea, la chamarra es tan bonita que dices, bueno, está bien, la guardo, la pones en un gancho, le pones una bolsita para que no se maltrate, no se polvee, y la metes al closet y dices, cuando crezca le quedará. ¿Sí? Y siempre estás al pendiente, cuando ya ves que más o menos tiene la talla a la altura, sacas la chamarra y se la vuelves a poner, y cuando ya ves que le queda, dices, ya ves qué bonita le queda. ¿Sí? Dice el curso que el pensamiento amoroso es exactamente el mismo. Cuando tú le das un pensamiento amoroso a tu hermano, a lo mejor tu hermano está molesto, tiene miedo, tienes que entender eso. Dice el curso de milagros, antes de que los obradores de milagros empiecen a llevar su labor, tienen que entender cabalmente el miedo que se le tiene a la sanación. Parece increíble, ¿verdad? Pero dice, tienes que entender cabalmente el miedo que se le tiene a la sanación. Cuando tú te acercas con un pensamiento amoroso a otra persona, la persona va a reaccionar con miedo. Pero tú no lo vas a juzgar por eso, muy al contrario, lo vas a entender, porque tú en algún momento estabas igual. ¿Por qué no aceptas que alguien te dé un abrazo? ¿Por qué no te acercas a convivir con la gente que quieres? Porque tienes miedo del amor, tienes que reconocerlo. Incluso, ¿Por qué no haces? A ver, Omar. Perdón.
incluso esas acciones amorosas generan desconfianza. Sí, Y algo puede- quieren, dicen, y no es dinero. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso a veces ni lo hacemos porque tememos que se malinterprete Sí, o que nos vulnere. sí, nos sentimos vulnerables. Y nos da miedo la fragilidad con la que experimentamos nuestro corazón. Sentimos que nuestro corazón es como una burbuja y que alguien lo va a tocar así. Y como tenemos miedo, nuestro corazón se va a hacer así. Y por eso mejor nos retiramos, nos aislamos. ¿Han leído el libro del El Caballero de la Armadura Oxidada? Ándale, y nos ponemos en una armadura. Ponemos nuestra burbuja, nuestro corazón de burbuja en una armadura para que nadie lo toque y nadie nos lastime. ¿Sí? Por eso dice que el pensamiento amoroso es un regalo que le das a tu hermano, pero tu hermano si tiene miedo va a reaccionar con desconfianza, como decía Omar, y va a decir, no me quiero poner la chamarra. Se va a hacer pequeñito, pequeñito para que no le quede. ¿Sí? Pero dice que el pensamiento amoroso no se pierde porque el pensamiento amoroso, como es una creación al igual que las de Dios, es eterna. Es decir, la chamarra se va a conservar ahí y cuando nuestro hermano crezca espiritualmente, su miedo se disminuya y su amor lo haga crecer o lo extienda, va a llegar un momento que él va a sacar la chamarra, el regalo amoroso, el pensamiento amoroso, lo va a aceptar porque ya tiene la talla para recibirlo. Ya está preparado para recibir ese pensamiento amoroso. ¿Sí? Así A como cuando mí, tienes un conflicto, perdón, y me deja, lo termino. Así como cuando tienes un conflicto con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, con tu vecino, con tu hijo, y no quieres reconciliarte es porque espiritualmente te sientes pequeño. El regalo amoroso de la reconciliación no lo quieres aceptar y te empequeñeces tú mismo para que la chamarra no te quede. Porque te da miedo el regalo amoroso que se te está dando de la reconciliación y empequeñecerte. En la medida que se va disipando el miedo con lo que el curso nos regala con el cambio de pensamiento, tú empiezas a crecer. No es que crezcas, el miedo ya no te achica, ¿sí? Y eres capaz de recibir el regalo, es decir, te das cuenta que sí necesitabas la reconciliación con y lo agradeces. Aquellos que han vivido lo de la experiencia del retiro, por ejemplo, lo del cuarto y el quinto paso de Alcohólicos Anónimos, que fue el que yo viví, cuando llega esa reconciliación, que te das cuenta que eres grande, lo que decían hace rato, que vales, ¿sí? Que aceptas la reconciliación con tus seres queridos. Dice aquí, el pensamiento amoroso no puede ser contenido. ¿Por qué? Porque es tanto el amor que se te sale con lágrimas. No hay palabras que alcancen a describir la alegría que se siente y por eso es que te salen lágrimas. ¿Sí? Te preguntan cómo te sientes y tú dices tranquilo, estás en paz. Sientes que flotas, ¿no? Porque pues, así es como se siente. ¿Sí? Y te sientes contento, contento. Y si alguien te preguntara, ¿y por qué te sientes contento? Dices, no sé, pero me siento contento. Te desborda la alegría porque estás en paz. ¿Ibas a comentar algo, Ime? Sí, muchas veces hay que esperar muchísimo tiempo para que las cosas se den. Pero en mi experiencia me he dado cuenta que todo se va acomodando. Brevemente les comento, cuando nosotros nos casamos, yo quería compartirles o extender esa unidad que yo vivía en mi familia a mis cuñados, ¿no? Porque yo vivía con mucha unidad, a pesar de que mis hermanos solo son hermanos de madre, ¿sí? Yo viví con mis 6 hermanos en unidad y éramos, si alguien tenía algo, nos disfrutábamos que hubiera tenido ese logro, ¿no? Y pasaron 30 años para que su familia lograra comprender el objetivo de la unidad, ¿no? De la convivencia, de la fraternidad, de que nuestros hijos convivieran, de que nuestros hijos tuvieran esa fraternidad. Pero, pues obviamente mis cuñados eran incluso niños, unos de ellos, ¿no? Cuando yo me casé. Entonces, era comprensible y lógico que las cosas no se dieran y venían de un tipo de familia diferente, ¿no? Entonces, ahora que se ha dado esto, que desafortunadamente tuvieron que fallecer mis suegros y uno de sus hermanos,
pero que se ha dado y que se han dado cuenta que pues aquí no hay tiempo que no se cumpla, ¿no? Y que de alguna manera perder a una persona, ¿sí? Te hace sentir esa vulnerabilidad muy latente, ¿no? Muy latente, muy cerquita, muy vívida, en carne propia casi, ¿no? Y entonces se dan cuenta o nos damos cuenta y vamos despertando y las cosas se van acomodando, porque ya hay ese entendimiento del que tú comentas, Daniel, ya les queda la chamarra. Antes no podía quedarles, ¿no? Y entonces, cuando ya viven todas estas experiencias, todas estas situaciones, nos damos cuenta de que creemos que el tiempo es mucho y el tiempo no es mucho. Creemos que siempre vamos a estar igual y no siempre vamos a estar igual, ¿no? Y creemos que no necesitamos de esa extensión amorosa, de ese amor en todo ser humano, ¿no? No nada más de mi padre, de mi hermano, de mi amigo, no, en todo ser humano. Sí, toda la filiación. Requerimos estar en esa conexión, ¿no? Y entonces yo he visto que las cosas se van acomodando poco a poco. A veces pasa mucho tiempo. Y bueno, a veces tienen que partir seres para que esto se pueda dar, ¿sí? O tiene que suceder algo trágico para que esto se dé, ¿no? Pero bueno, es parte de esta madurez que hemos venido teniendo o de este entendimiento y de este conocimiento, ¿no? Para que logremos decir, bueno, ok, ya se les dio a ellos y ahora yo, no, porque no fue a mi tiempo, ¿no? Porque no fue cuando yo quise. Sí, ¿no? Y hago berrinche, ¿no? Ándale, hacemos el berrinche, pero no. Fíjate que en este caso, gracias a Dios, las cosas se han ido dando y se han ido acomodando y me siento muy dichosa, muy contenta, porque sé que aunque Omar no lo comente, veo su alegría, su disfrutar a su gente, ¿no? Y entonces eso a mí me da paz porque sé que eso a él también lo va haciendo un poquito más humano, ¿no? Más menos huraño. Menos huraño, exacto. Te oí, te oí. Tengo uno igual que tú. Sí, efectivamente, y entonces va ablandándolos, va haciendo que puedan expresar verdaderamente sus sentimientos y se van conociendo, ¿no? El caso es que todo se va acomodando y pues sí, efectivamente. Gracias, era lo que les quería compartir. Gracias, Ime. Sí, mira, y hablábamos del pensamiento y decimos, ok, una de las cosas que a veces me preguntan con frecuencia es, dice, ¿y cómo yo puedo darme cuenta que tengo pensamientos amorosos? ¿O cómo puedo hacer para que Dios esté en mi mente constantemente? Pues dice, porque me cuesta. A veces le dices, piensa en Dios o acércate a Dios y corren a la iglesia, ¿no? Cuando en realidad Dios no está en la iglesia. Veíamos el ejemplo hace rato que nosotros estamos en Dios, pero la realidad de las cosas es que a Dios lo encuentras en tu mente. Por eso Paolo Ferrini en su libro dice, Dios está a un pensamiento de distancia. Lo único que necesitas es pensar en Dios para que tengas certeza de que estás en Dios. Dice, Dios está a un pensamiento de distancia. Por eso en el curso dice Jesús, vamos a hacer un viaje sin distancia. Es decir, vamos a hacer un viaje al interior para darnos cuenta que todo lo que necesitamos o todo lo que somos está en nuestro interior, no en el exterior. ¿Sí? Y es lo que dice Ime. Sí, Omar. Dios está a un pensamiento de distancia. ¿Sí? Pero ese pensamiento no le doy apertura porque significa doblar las manitas. Y prefiero permanecer en el pensamiento no amoroso. Porque nos da miedo. Sí, en por este el miedo. pensamiento, ay, perdón, hermanito, sigue. No, adelante. En ese pensamiento de que yo tengo la razón.
¿No? Sí, sí, pero cuando te das cuenta cuánto te ha costado el querer tener la razón, por eso en otra parte del curso dice, de las partes más importantes, dice, ¿prefieres tener la razón o ser feliz? Y fíjate, o sea, analiza con cuidado lo que dice, ¿prefieres tener la razón o ser feliz? Llega un momento que dices, no, pues prefiero estar en paz, ¿no? Ser feliz. Y llega la otra respuesta, entonces, ¿para qué quieres tener la razón? Pero a veces nosotros pensamos de la manera completamente equivocada. Yo me aferro a tener la razón, aunque no me sienta feliz. Y te das cuenta que es una mala inversión. Bueno, para esto sería un ejemplo, ¿no? Como la mujer que cree que el marido la está engañando y busca todas las pruebas, todas las pruebas. Y si no las encuentra, las inventa. Pero tiene que tener la razón, ¿no? Y cuando tiene la razón y realmente el marido está engañando, dice, hijo, creo que no debí buscar, ¿no? Sí. Y entonces, ya para terminar la clase de hoy, que no nos va a dar tiempo de terminarlo, y lo terminamos la próxima semana, decíamos, tú tienes miedo de expresar tus pensamientos amorosos o exteriorizarlos porque tu corazón lo sientes como una burbujita, una pequeña burbujita frágil, ¿no? Y que cualquier pinchazo que le den va a reventar, ¿no? Jesús en el curso dice, permíteme a mí de la manera más delicada y fina poder guiarte en este proceso para que te des cuenta que el que tengas miedo no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Y entonces, cuando empiezas con el curso, te das cuenta que puedes tratar a tus hermanos con la mayor finura, porque ahora te das cuenta que tiene miedo porque su corazón lo siente como una pequeña burbuja y tú con delicadeza le tocas su corazón, y cuando a una persona te permite tocarle su corazón, la única respuesta que le puedes dar es de agradecimiento. Les comentaba al principio de la clase, la señora Betty me preguntaba, ¿qué ganan ustedes con hacer esto? Digo, nada, nada. No, sí, Dani, ganamos la paz. Ok, Ganamos poder sentirnos felices. Estábamos a salvo. Había otra forma de ver estas cosas. Eso ganamos. Alegría. Poder comenzar a disfrutar de la vida. Todo eso ganamos. Antes de que yo llegue al curso, llevaba a mis hijos al psicólogo, llevaba a mi marido, lo llevaba al psicólogo, pero para que el psicólogo diga que yo tenía la razón. Ni siquiera. Sí, total. Pero entonces, también ganamos curarnos. Sanar el cuerpo en muchas ocasiones, ¿no? Ustedes recuerdan cómo inicié yo en la cama, ¿no? te veíamos que estabas siempre tomando la clase postrada y ahora pues ya estás bien. Sí. ¿Sí? Cierto. Mira cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Ya ni me acordaba, pero wow, tienes razón. Sí. Y entonces nos damos cuenta nosotros que como ahora somos conscientes de nuestros pensamientos amorosos, ya no pueden quedar retenidos en nuestra mente y por ley los extendemos. Obvio para quien lo acepta, porque pues para quien no, comprendemos que tiene miedo. ¿Sí? Ya lo platicábamos ahorita, pero lo extendemos. En el mundo físico no ganamos nada, porque de hecho, hablando en términos de finanzas y contabilidad, se podría decir que tenemos pérdidas siempre, ¿no? Económicas, porque pues, siempre es, no lo hacemos para ganar, pero la ganancia espiritual, el poder saber que tenemos algo para compartir con los demás es lo que nos va impulsando y nos va impulsando. Aquí mi compañero Omar y Imelda son los compañeros del grupo de Tlaxcala. Miguel, Román, también, ¿sí? Y entonces, por eso es que les comentaba que empiezan a suceder muchas cosas que normalmente no nos habrían pasado. Si estuviéramos en nuestra vida ordinaria de pensamientos de que debo y tengo que hacer, no podríamos vivir esto o experimentar esto. Y eso es lo que ganamos, ¿sí? Y entonces, por hoy damos finalizada la clase. Si le puedes cortar la grabación, Jackie, por favor.